llegó el momento de mostrarte una comparativa súper interesante. Estoy haciendo varios videos acá y decidí traer el 15 Pro Max para compararlo con el 16 Pro Max. Y recuerda que entre el 15 Pro y el 16 vendría siendo casi lo mismo, solo varían algunas tecnologías, y el objetivo de yo hacer esta comparativa es que al final tú tomes una buena decisión, que al final tú te vayas con el que mejor te convenga. Voy a empezar diciéndote de una vez, así mira, sin vaselina, si tú tienes el 15 Pro Max, no vale la pena que te cambie. De una vez te lo voy a decir, no vale la pena, porque a nivel de prestaciones y a nivel de tecnología es casi lo mismo. No valdría la pena. ¿Por qué razón digo esto? Porque mira, voy a empezar diciéndote que los dos vienen con USB-C aquí en la parte de abajo. Ambos. Los dos vienen con el botón de acción. Los dos tienen el botón de acción. Si bien es cierto que el 16 Pro Max viene ya con un botón nuevo aquí, que es un botón para tú abrir la cámara, es un botón para tú poder, qué sé yo, sacarle jugo a la cámara, ¿verdad?, del iPhone. Viene también con una cámara que graba en 4K a 120 FPS. Este graba en 4K a 60. Pero a nivel de tecnología es casi lo mismo, porque si bien es cierto que la cámara del 16 grabando en 4K 120, tú puedes sacarle un mejor provecho si quieres hacer algunas escenas grabando en cámara lenta y este tipo de rollo, pues lo puedes hacer, pero el 15 también puedes grabar en cámara lenta. Quizá vas a tener que bajarle un poco la resolución, 1080, pero al final la experiencia es casi la misma. Eso yo lo estoy diciendo en caso de que a ti te importe, de que tenga 4K 120, porque yo sé que allá afuera hay muchos usuarios que ni siquiera tienen un iPhone y nunca en su vida han hecho un video en cámara lenta. Yo conozco personas que tienen el último iPhone y ni siquiera saben que esa tecnología el iPhone la tiene. Es decir, si a ti no te importa eso, quédate con el 15. Y si viene del 14, yo diría de que no vale la pena. Hay que tomar en cuenta los cambios, lo nuevo que hay en el 16, lógicamente, porque Apple está lanzando un teléfono nuevo. Tecnología nueva que tenemos en el 16, el botón nuevo para nosotros poder sacarle un mejor provecho a la cámara. Pantalla 6.9 pulgadas en la versión 16 Pro Max. Estamos delante del 15 Pro Max. Ahí pues se marca un poquito la diferencia en cuanto al tamaño, pero la experiencia en sí es casi la misma. Es lo único, una cámara que graba en 4K 120, un nuevo botón, pero en cuanto a lo demás es casi lo mismo, chicos. Si tú, por ejemplo, quieres cargar tu teléfono con USB-C, el 15 puedes hacerlo. Si quieres grabar un video en 4K 60, puedes hacerlo. Los mismos sensores. Aparte de esto, el diseño sigue siendo casi el mismo. Fíjate, Titanium en ambos casos. Este tiene Titanium aquí en el lateral. Este también tiene Titanium aquí. Colores, estamos aquí con el, como le llama Apple, Titanium del desierto. Y este es Titanium natural, que vendría siendo... Estos son nombres comerciales, nombres que Apple usa, y lógicamente esa estrategia siempre le ha funcionado, porque ellos agarran y le ponen ese tipo de nombre para que se te meta por aquí y ese marketing trabaja. El marketing de Apple para mí es el mejor que hay ahora mismo en el mundo, porque los productos de Apple se venden. Bien, ahora quiero hablarte de mi experiencia. Primero, debo decirte que estos dos teléfonos los he sometido a duras pruebas. A los dos le hice una durísima prueba de agua, certificación IP68 en ambos casos, y brutal. Tanto el 15 como el 16 vienen con certificación IP68 y aguantaron esa durísima prueba de agua. Son esas dos naves que ustedes están viendo acá y trabajan muy bien los dos. Aguantaron esa dura prueba. Y por eso es que yo digo que si tú te pones a analizar, al final las tecnologías son casi iguales. Y el 15 Pro Max sigue siendo una tremenda herramienta, un tremendo teléfono, a pesar de que la pantalla es un pelincito un poquito más pequeña, 6.9 pulgadas para el 16 Pro Max, que yo creo que al final, para algunos usuarios, esto sí
se supone que sea algo bueno. En mi caso me gusta de que la pantalla sea un poquito más grande porque yo me gustan los videojuegos y a la hora de tú también, aparte de los videojuegos, a la hora de tú estar consumiendo contenido multimedia, viendo una película, pues que la pantalla sea un pelincito más grande, pues también se aprecia porque de esta manera tú le vas a sacar un mejor provecho. En cuanto a prestaciones, pues hay un cambio, lógicamente tiene que haber un cambio porque el 16 Pro Max o 16 Pro, que vendría siendo casi lo mismo, pues tienen que hacer un procesador más rápido, es lógico, pero no te vayas lejos porque los dos procesadores son a 3 nanómetros, si mal no recuerdo, porque decidí hacer esta comparativa así aquí al aire libre y contarle mi experiencia y al final decirle cuál valdría la pena. En caso de que tú quieras cambiarte, si tienes el 15 Pro Max, vale la pena irme al 16. Yo, basado en la experiencia que he tenido, no vale la pena. No te cambies, porque el 15 Pro Max sigue siendo una excelente herramienta. Yo llevo ya casi un año usando este teléfono y la verdad es que me ha dejado sorprendido. Sigue siendo un tremendo teléfono. Y yo sé que muchos se van a estar preguntando, Alex, pero ¿y tú? ¿Te vas a cambiar? ¿Te vas a quedar con el 16 Pro Max? Me voy a quedar con él, pero debo decirte las razones. La primera razón es que esto es un canal de tecnología y a mí me conviene tener el más nuevo para poder hacer comparaciones con otras marcas que salgan. No es lo mismo yo hacer comparaciones con el 15, que ya es viejo, y con otros teléfonos que sean más nuevos que vayan saliendo, ya sea de Samsung o de otras marcas. Entonces, en mi caso, me conviene quedarme con el 16 por eso, porque me dedico a la tecnología y la cámara yo la uso mucho. Si tú eres un usuario que tú usas la cámara de tu iPhone para grabar, pues te conviene irte con el 9, con el nuevo, pero eso no quiere decir que la cámara del 15 sea mala, porque la cámara del 15 es buenísima y de hecho, para muchos de los videos que ustedes ven aquí en el canal, yo usaba la cámara de atrás del 15 Pro Max y es una excelente cámara, no tiene nada, no le envidia nada a la nueva cámara del 16 Pro Max porque es una excelente cámara también. Entonces, hay situaciones del por qué yo diría de que usuarios como yo, pues sí no conviene cambiarnos, pero si tú eres un usuario de a pie que no te interesa este nuevo botón, no te interesa de que la pantalla sea un pelincito más grande, no te interesa de que la cámara grabe en 4K a 120 FPS o no te interesa de que el procesador sea un pelincito más rápido, porque la experiencia final de usuario es casi la misma. Mira, te lo voy a decir de la siguiente manera. El videojuego que tú abres con el 16 Pro Max, ustedes saben que hay videojuegos ya que están desarrollados para tú, por ejemplo, juegos de PC que están optimizados para tú comprarlo y ejecutarlo con el iPhone. Conectas una pantalla externa a un monitor externo, conectas un control y tú puedes usar este teléfono como CPU y proyectar la imagen de ese videojuego en una pantalla grande, ya sea de 65 pulgadas, 75. Y te digo esto porque ya yo he hecho la prueba y los dos lo hacen, tanto el 15 como el 16, los dos ejecutan cualquier videojuego que esté ahora mismo en la App Store. Cualquier programa de retoque de foto, edición de video, de estos programas que hay para tú poder editar con el mismo teléfono, pues te tengo noticia, los dos hacen lo mismo. Lo único que en algunas situaciones tú vas a sentir que el 16 Pro Max es un pelincito más rápido, pero es una diferencia que muchas veces tú ni lo notas. Por ejemplo, en los videojuegos, muchas veces tú ni notas, no vas a notar que estás con el 16 o que estás con el 15. Por eso es que yo digo que no valdría la pena cambiarte del 15 al 16, a menos que tú no seas un usuario que te dediques a esto y que necesites tener el 16. Ahora bien, yo tengo amigos que son enfermos con la tecnología, que les gusta tener lo último, pues yo ahí sí te recomiendo que si tienes el 15, vende el 15 Pro Max,
pone la diferencia y te vas al 16. Eso es en caso de que tú seas un usuario fanático de la tecnología, que te gusta tener lo último, porque muchos usuarios, por decir tengo lo último, agarran y pagan. Y si tienes el dinero, lógicamente, tú pasas por caja y te lo compras, no pasa nada. Pero yo siento que si tú eres un usuario que estás a nivel económico, estás muy ajustado, pues yo diría de que te lo pienses dos veces. Si vienes, por ejemplo, del iPhone 14 o del 13, pues el 15 Pro Max sería la mejor opción, porque a nivel de prestaciones, y no me canso de decirlo, a nivel de prestaciones son casi iguales. Y a nivel, por ejemplo, como usuario final, te vas a dar cuenta que los teléfonos son casi iguales. Si bien es cierto que hay cosas nuevas, porque es más que lógico que Apple implemente algunas mejoras en el nuevo teléfono para que el nuevo teléfono se venda. Pero las generaciones pasadas, tanto el 15 como el 14, pues son teléfonos buenos. Si tú eres, por ejemplo, un usuario avanzado que quieres ejecutar esos videojuegos o quieres ejecutar programas de edición, pues yo diría que te vayas con el 15, porque entre el 14 y el 15, pues sí hay una diferencia significativa a nivel de potencia, porque yo vengo también del 14 y cuando tuve el 14 me cambié porque me gustó muchísimo que en el 15 incorporaran USB-C, incorporaran también ese gran procesador, un procesador que podía ejecutar estos videojuegos. Señores, tú puedes jugar hasta Assassin's Creed, puedes jugar Resident Evil, son videojuegos que antes era imposible que tú pudieses ejecutar un videojuego como ese en un teléfono. Y en estos dos iPhones tú puedes hacerlo, tanto en el 15 como en el 16, lo puedes hacer y lo puedes hacer bien. Y si tú dices, Ale, pues no vale la pena yo ejecutar un juego tan fuerte en un teléfono, pues yo te diría de que si tú quieres tener una mejor experiencia, puedes enlazar un mando por Bluetooth y puedes también con una base, puedes proyectar la imagen en una pantalla gigante. Fíjense por dónde vamos y qué bueno que una herramienta como esta, que son herramientas poderosísimas porque vienen con unas cámaras buenísimas y con unas prestaciones buenas. El que tiene un teléfono ahora mismo de esta categoría, tanto el 15 como el 16, tiene una herramienta muy poderosa en las manos, porque si tú eres un usuario avanzado, vas a poder exprimir a fondo toda la tecnología que tienen estos dos dispositivos. Y no quiero hacer esta comparativa muy larga, quiero ahora destacar las cosas que a mí la verdad es que me llaman la atención entre uno y otro. Primero, quiero hablarte del diseño. El diseño es casi lo mismo, no hay ningún cambio más que el tamaño. Si hablamos de la versión 16 Pro Max y 15 Pro Max, pues hay un ligero cambio en cuanto al tamaño, hay un cambio en cuanto al procesador, un procesador un poquito más rápido, una cámara un poquito mejor. Tú estás viendo este video, yo diría de que no vale la pena cambiarte del iPhone 15 Pro Max, tomando en cuenta todo lo que te dije hace un momento. Quiero que vayas ahora aquí a la caja de comentarios y me dé tu opinión. Es importante tu opinión. ¿Te comprarías tú el iPhone 16 si tienes el 15? O si tienes, por ejemplo, el 14 o el 13, ¿cuál de estos dos te compraría? ¿Pagarías por el 15 o pagarías por el 16? Recuerda que el 15 Pro Max o el 15 Pro se vuelve un poco interesante porque ahora tú lo vas a encontrar de segunda mano muy barato. Ahora mismo la gente o los que son fanáticos de Apple, los que les gusta tener lo último, muchos usuarios lo que hacen es que venden el viejo y se compran el nuevo. Y lógicamente el 15 Pro Max lo vas a poder conseguir en unos 700, 800, 900 dólares. Lógicamente eso va a depender del tamaño de almacenamiento que te guste, porque si lo compras de 512, pues lógicamente si lo compras de 512, pues cuesta más, ¿no? Si lo compras de 256 GB, pues cuesta menos. Y esto, por eso digo que eso va a depender del tamaño del cual tú lo compres. Conclusión final por parte mía, debo decirte que con cualquiera de los dos teléfonos que tú te vayas, te va a ir bien. Pero basado en mi experiencia, debo decirte que no valdría la pena, si tú eres un usuario normal, que no jodes tanto con tu teléfono, no valdría la pena que te cambie del 15 Pro Max
al 16 Pro Max o del 15 Pro al 16 Pro. Si eres nuevo, suscríbete, déjame tu comentario y te veo en la próxima entrega.